Sí, señor. Ah, bueno, listo. Vamos a grabar. La idea es, ustedes ya saben, han ingresado al video que se realizó, creo, antier. Sí, señor, yo lo estaba revisando. Ah, bueno, listos. Bueno, listos. Entonces, bueno, eh, vamos a ver hoy control de salida no conforme. Es un requisito de la norma ISO 9001 de la versión 2015. Es exclusivamente de la 9001 que tiene que ver con el tema de la calidad. En este caso sería la calidad de la prestación del servicio. Eh, el control de la salida no conforme hace parte de la identificación de fallas que podemos tener, pero el control lo hacemos nosotros. Recordemos que dentro de la estructura de la 9001, que tiene que ver con el contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, el requisito del control de salida no conforme está en el capítulo 8, que tiene que ver con la operación de la prestación del servicio. Es el último requisito y básicamente lo que nos indica es que el tema del control es determinar en qué parte nosotros podemos haber tenido una falla o identificar una falla que puede afectar la prestación del servicio, identificarla, reportarla y corregirla. Entonces, ahora, a partir de ahora, las fallas que nosotros comenzamos a crear, bien sea en la parte comercial, bien sea en la parte de compras, es decir, que compremos mal o que la compra, el bien o servicio que compremos tenga alguna falla, algún imperfecto o que esté incompleto, y en la operación del mantenimiento de la prestación del servicio. Entonces, nosotros mismos nos autocontrolamos, digámoslo así, y la idea es que nosotros podamos establecer, digamos que de alguna manera, si se ha presentado algún nivel de recurrencia en fallas alguna actividad o en algún proyecto, las podamos cuantificar, consolidar y determinar si hay algún común denominador para que podamos tomar alguna acción correctiva. Entonces, eso es lo que vamos a explicar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listos. Entonces, lo que vamos a definir ahora es algunos términos importantísimos para tenerlos en cuenta. Que desempeño es un resultado medible. Y cuando decimos medible es porque tiene un KPI o un indicador de gestión. ¿Qué es una no conformidad? Es el incumplimiento a un requisito. ¿Qué requisito? Bien sea algo contractual, un requisito legal, un requisito reglamentario, un requisito de la misma organización, un requisito de la comunidad, un requisito de nuestro cliente, un requisito que hayamos pactado o que por naturaleza de nuestra organización debemos cumplir. Entonces, cualquier no conformidad tiene que ver con el incumplimiento evidenciable de un requisito. Tiene que ser un requisito, no una costumbre o algo que normalmente las organizaciones hacen o un gusto. Es un requisito previamente establecido. Tiene que estar, si digo previamente establecido es porque debe estar documentado el requisito. Una acción correctiva es una acción para eliminar la causa de eh, una no conformidad para que no vuelva a ocurrir. Acción correctiva es es la eliminación de la causa de la no conformidad, es decir, del por qué se presenta esta no conformidad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, acción preventiva lo utilizamos mucho no en la norma. En la norma CISO ya no tienen acciones preventivas, pero sí eh, en en el RUC tenemos acciones preventivas y en el sistema de seguridad en el trabajo y en el tema de seguridad vial tenemos acción preventiva. Entonces, como yo les había mencionado, la acción correctiva es la acción tomada
para eliminar la causa, es decir, el factor que me está generando la no conformidad detectada o de cualquier otra situación indeseable. La acción preventiva es una acción para eliminar la causa de un problema, de una no conformidad potencial o el riesgo que se pueda llegar a presentar. ¿Sí? ¿Qué es conformidad? Que cumple los requisitos. ¿Qué es una corrección? Es una acción tomada para reparar, reprocesar o ajustar una no conformidad detectada. Es decir, la diferencia entre un correctivo y una acción correctiva es que el correctivo se enfoca en el problema, en la no conformidad. La acción correctiva se enfoca es en la causa de esa no conformidad. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. ¿Por qué enfatizo eso? Porque es un requisito de las normas ISO tener muy claro qué le apunta a la no conformidad y qué le apunta a la causa de la no conformidad. Evidentemente, cuando tratamos de eliminar una causa, es con el propósito que el problema no se vuelva a repetir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de, no, es que ya elaboramos dos acciones correctivas, lo que nos están diciendo es que ya solucionamos dos problemas de manera definitiva. No es fácil, evidentemente, porque pues uno tiene que analizar unos datos, evaluar y determinar el por qué se presentan esas acciones, esas no conformidades. Entonces uno tiene que indagar hasta que encuentre la causa y determinar si si la organización es capaz de eliminar esta causa. Diagrama causa-efecto es una metodología para determinar la manera digamos, más sencilla para identificar las causas de las no conformidades. Tenemos no conformidad, es el incumplimiento. Cuando hablamos no conformidad real, ese incumplimiento puede ser mayor o menor. Dentro de los sistemas de gestión, cuando nos entran a certificar, el auditor de certificación o de evaluación clasifica las mayores y menores. La no conformidad mayores es una ausencia total del cumplimiento del requisito y la no conformidad menor es una no conformidad muy puntual de algún del incumplimiento de un requisito. Me explico. Un ejemplo. Estamos viendo, revisando las hojas de vida y dentro de las hojas de vida analizamos dos casos y los dos casos no cumplen los requisitos de competencia. Cuando en los dos casos no cumplen los requisitos de competencia, ya eso se vuelve mayor. Pero cuando yo encuentro en una hoja de vida un requisito, por ejemplo, le falta el soporte de experiencia o de educación a alguien, es una no conformidad menor porque es algo muy puntual, ¿sí? Pero ya cuando hay una ausencia, ya es un tema mayor, ¿sí? Que tengamos alguna resolución para operar, como como las empresas de transporte o algunas otras empresas. No tengamos esa resolución para operar, una no conformidad mayor. ¿Sí? Entonces, esas son las clases de no conformidades. Las no conformidades potenciales son el incumplimiento que se puede llegar a presentar frente a un posible hecho o un escenario que ya hay ciertas evidencias que se pueden llegar a presentar. ¿Qué es un producto? Es un resultado de un proceso o conjunto de procesos. Es aquella que recibe un cliente interno o un cliente externo. La salida no conforme es el resultado de un proceso que no cumple un requisito. La revisión es una actividad emprendida para evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia. Es decir, que si nosotros solicitamos, revíseme esto, lo que le estamos diciendo es, evalúe si es conveniente, si es adecuado y si es eficaz. ¿Sí? ¿Qué es un riesgo? La probabilidad de que suceda algo que tendrá impacto entre los objetivos. Y teoría de los tres porqués es la teoría de las tres preguntas. ¿Por qué tal cosa? Responde. ¿Y por qué eso? Responde. ¿Y por qué tal cosa? Responde. Entonces, le decimos la teoría de los niños porque como permanentemente están diciendo por qué, por qué, por qué, ese por qué comienza uno a indagar. Entonces, ¿qué es un control de salida no conforme? El control de salida no conforme es un proceso crucial dentro de una gestión de calidad en cualquier organización. Se trata de identificar, controlar y corregir
productos y servicios que no cumplen con los requisitos especificados para prevenir su uso o entrega. Aquí se presenta un enfoque detallado como gestionar salidas no conformes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide la norma? Este es el requisito 8.7, control de salida no conformes. Me menciona que la organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes, es decir, los resultados que no sean conformes con los requisitos que se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. Entonces, ese es el verdadero problema, el verdadero propósito. Identificamos, la idea es identificar antes de que el cliente se dé cuenta de la falla. Entonces nosotros tenemos que hacer unas inspecciones periódicas, pero si las identificamos, no es solamente identificar y corregir, es identificar y reportar. O sea, nosotros tenemos que estar reportando esas fallas. Si nosotros no las reportamos, posiblemente la reporte un superior o el mismo HSQ puede reportar esa salida no conforme, ¿sí? Pero tenemos que evidenciar que se controlan, porque si no se controla, antes de entregar o liberar el servicio, pues el cliente se va a dar cuenta y va a manifestar su inconformidad o su queja. Igual, si lo llega a presentar, o sea, si lo llega a recibir, nosotros tenemos que ejercer cierto nivel de control. Ahí es donde aplica algo así que le llamamos garantía. Tenemos que evidenciar que nuestras operaciones están controladas antes, durante y posterior a la operación, ¿sí? La organización debe tomar acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad. Quiere decir que debemos tomar acciones frente a eso que se identificó como no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Es decir, qué tanto afecta ya el proceso de mantenimiento que estamos realizando. Esto se debe aplicar también en los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos o después de la provisión de los servicios. Es decir, que yo puedo identificar o me pueden reportar que ya estando en uso el equipo que hemos mantenido presenta una falla. Es una falla que supuestamente nosotros tuvimos que haber corregido antes o hacerle dentro del proceso de mantenimiento y se presenta una falla, es posible que tenemos que entrar a corregir, pero eso lo reportamos como salida no conforme, a menos que el cliente presente una queja formal. Dice, aquí estuvieron haciendo mantenimiento y no fue bueno el mantenimiento, por ejemplo. Entonces, ya con la queja, pues hacemos el proceso de corrección. Pero si no presenta la queja, si nosotros lo detectamos, nosotros tenemos que corregir ese proceso. Si alguien tiene inquietud, me pueden levantar la mano, ¿vale? Por aquí veo que hay unas... hay personas que necesitan ingresar, permítame un segundo. Sí, sí, señor. Sino que Ok, no lo quería interrumpir, estaba hablando. vale. Cuando ustedes pase a cualquier cosa, por favor, coloquen la manito, ¿sí? La manito la colocan donde están todos los... ¿cómo se llama eso? Donde están todos Acciones. los elementos. Ahí aparece algo que se llama manito. Entonces, ya, porque es que uno no se enfoca y no ve otras cosas. No, sí, Ya cuando, señor. No. Igual Nixon está acá en la oficina, entonces la está escuchando desde el computador también. ok, vale. Estaba dentro del tema del control, ¿no? Entonces ya tenemos claro que hay que controlar antes, durante y posterior. ¿Qué tipo de controles tenemos que hacer? Se pueden realizar los controles de corrección, o sea, corregir digamos que la falla que se presentó. También se puede separar, es decir, supongamos que compramos un repuesto o hicimos alguna actividad y encontramos que no funciona. Entonces tenemos que separar este, este elemento. Al separarlo lo tenemos que identificar de alguna manera, pero hay que identificar que eso no sirve, que no, o que está pendiente de evolución
porque lo que se tiene que evitar es el uso mal, no intencionado de ese repuesto o de ese elemento que no funciona. ¿Sí? La contención es, digamos que una separación, pero básicamente es una retención del equipo. Es decir, sabemos que está fallando, no lo podemos liberar, entonces lo retenemos. Es decir, dejamos que hasta que no se solucione, no podemos soltar el equipo. Devolución, pues devolver el elemento. Suspensión de provisión o de productos, básicamente es suspender el hecho de que la estación de servicio provee, pues digamos que el líquido que tiene el equipo. Entonces tenemos que ahí suspender eso. O la otra es informarle al cliente que tenemos esa falla y al informar le mencionamos que no puede operar mientras esté esa falla. Entonces, esa es también es una forma de corregir, digamos, de darle el tema, ya que eso se utiliza, bien sea porque no se pudo corregir, igual tenemos que informarle, o se corrigió y se le informa eso al cliente. O el cliente, hay otra opción que se llama bajo concesión. El tema de bajo concesión, supongamos, estoy mencionando locuras, pero es para ver si me hago entender. El mantenimiento requiere un repuesto o un elemento y el elemento solicitado previamente no se consiguió, pero tenemos otro, ¿sí? Que puede suplir. Entonces se le dice al cliente, mire, no tenemos este, pero tenemos este. Usted me dice si lo acepta. Entonces, el que pidió es este, pero el que tenemos este, y el cliente dice, bueno, si me soluciona el problema, lo acepto. Eso se llama obtención de autorización bajo concesión. Es decir, que el cliente me autorizó utilizar otro elemento que inicialmente él no había solicitado, ¿sí? O que no había esperado. Debe verificarse la conformidad de los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. Es decir, que yo tengo que una vez corregido, tengo que validar que haya quedado funcionando completamente bien. La organización debe conservar la información de la no conformidad, describir las acciones tomadas, describir las concesiones obtenidas y la verificación de la autoridad que recibe la acción con respecto a la no conformidad. Es decir, la persona que decide, siempre que se presente una corrección de una salida no conforme, tiene que haber una persona que haya autorizado. Básicamente en este momento, la persona que autoriza por ahora este tipo de cosas sería el ingeniero Andrés, que es cuando es porque se le reporta que se tuvo que corregir tal cosa, él autoriza el uso de nuevos repuestos o hablar con el cliente, en fin, él es el que autoriza este tipo de aspectos. Y se tiene que mencionar ahí, autorizó ingeniero Andrés. Entonces, un ejemplo está, supongamos que durante una inspección de calidad se descubre que un lote de productos no cumple con las especificaciones de tamaño. Se registra. El inspector documenta que la no conformidad en el sistema de gestión de la calidad incluye detalles sobre la desviación y la cantidad efectuada. Aislamiento. El lote no conforme se etiqueta y se coloca en un área designada para productos no conformes. Evaluación. El equipo de calidad analiza la causa de la no conformidad y determina que se debe a un fallo en la calibración de una máquina. Acción correctiva. El equipo decide recalibrar la máquina y volver a trabajar el lote afectado para cumplir con las especificaciones previstas. Acción preventiva. Se implementa un nuevo procedimiento de mantenimiento preventivo para asegurar la calibración regular de todas las máquinas. La comunicación. Se informa a todos los departamentos relevantes y se actualiza al cliente sobre las acciones tomadas. Y seguimiento. Se realiza la revisión posterior al verificar que la máquina mantenga la calibración correcta y se repita la no conformidad. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el tema de las salidas no conformes. Para eso, pues lo único que necesitamos de ustedes es que nos reporten, ¿sí? Entonces, para que nos reporten, aquí tenemos, a ver si está por acá.
Sí. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Dice reporte de salida no Señor. conforme. Reporte de salida no conforme, ¿de acuerdo? Esto está en el Drive. Solamente necesitamos que lo reporte y nosotros ese reporte lo adecuamos a un cuadro que se llama control de salida no conforme. Entonces, básicamente es colocar la fecha, el lugar, el nombre de quien reporta, el cargo, el proyecto del cliente donde se presenta y la descripción de la no conformidad, de la no conformidad. Ahí la no conformidad es básicamente que nos diga qué fue lo que encontró como falla, ¿sí? Bien sea porque la encontró, bien sea porque nosotros mismos lo hicimos o un compañero lo hizo, en fin. Básicamente, esto no es para echar al agua a alguien, si lo que nos interesa es encontrar el porqué para seguir mejorando. Si hay posibilidades de subir evidencia, lo sube. Aquí dice añadir archivo, es una fotico cualquiera. Se coloca el tratamiento, es decir, cómo se corrigió y vuelve y se le coloca aquí subir evidencia fotográfica. Se menciona aquí quién lo corrigió y quién autorizó el servicio. ¿Sí? Y una vez nosotros tengamos esa información, lo adecuamos dentro del cuadro de salidas no conformes. Básicamente, entonces, ¿a dónde se le aplica no conforme? A la parte comercial. ¿Qué puede pasar en la parte comercial? Por ejemplo, una mala cotización, también puede ser una mala referenciación de la información entre comercial y operaciones o el área técnica, ¿sí? Otra salida no conforme puede ser en compras, cuando compremos algo y esa compra no cumple las especificaciones acordadas inicialmente, bien sea o por tamaño, por cantidad o porque pronto en el traslado entre el despacho y la entrega, el tema del transporte afectó el repuesto o el material, en fin, ese tipo de cosas. O cuando subcontratemos un servicio y esa subcontratación también falla en alguna actividad. También es importante eh, cuando nosotros tengamos un equipo, por ejemplo el Serafín o alguna otra herramienta y esa herramienta no cumple las especificaciones, hay que reportarla como salida no conforme, ¿sí? Para entrarlo a corregir. Y obviamente la misma operación, decir que nosotros hacemos algo, no cumple con alguna especificación que el cliente ya había acordado o que no le llama a ellos, mencionamos el reporte y entramos a corregir. Porque es importante, el auditor siempre nos va a preguntar cómo ustedes aplican la metodología del control de calidad. Y esto es como una especie de control de calidad. La idea es que nuestros controles sean eficaces y estén documentadas para reducir la probabilidad de que esa salida no conforme llegue al cliente. Porque ya saben que si llega al cliente, lo más probable es que presente una inconformidad o una queja o un reclamo frente al hecho. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. No, señor. señor. Bueno, listo, muy bien. Entonces, les agradezco muchísimo, muy amables y nos veremos en una próxima. Más adelante les envío la evaluación. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Hasta luego. gracias. Algo que yo no